¿Listos para una segunda clase, mis queridos hermanos? Bueno, quiero comenzar por decir que es una bendición realmente estar con cada uno de ustedes a través de este medio que Dios nos ha proveído. Y estamos listos en este día para comenzar la segunda lección o la segunda clase de liderazgo básico en la iglesia local. La semana pasada comenzamos viendo algunas de las cosas básicas e importantes acerca del liderazgo. Y esta semana vamos a dar continuación a lo que es sumamente importante, a uno de los puntos que es sumamente importante. Como mencionaba anteriormente, la semana pasada estuvimos hablando de algunas características, vimos cuáles eran las características de Moisés como líder, vimos también cuáles eran las características de aquellos que en el libro de los Hechos fueron llamados por los apóstoles cuando se encontraba un problema grande en la iglesia. ¿Qué fue lo que se pidió de ellos? ¿Cuáles eran las características que ellos deberían de tener? Ya que dijimos la semana pasada, ¿dónde están los buenos líderes? ¿Dónde se encuentran los buenos líderes? ¿Cuáles son las características de un buen líder? Así que el día de hoy, en la segunda lección, nos vamos a enfocar en algo sumamente importante. Aparte de todas las características que ya hablamos la semana pasada, es sumamente importante, mis queridos hermanos, que un líder tenga algo que es sumamente clave en su vida. Un líder debe de tener visión. Un líder sin visión es un líder que no sabe hacia dónde va. Es más, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que sin visión el pueblo perece. Se supone que un líder debe de estar guiando un grupo, debe de estar guiando un pueblo, debe de estar guiando una iglesia, una empresa. Y si usted no tiene visión, usted no sabe hacia dónde va, ya que la visión es un destino deseado para cada líder. Y ese destino deseado usted tiene que saber cuál es. Dentro de la iglesia, usted tiene que saber cuál es la visión que Dios le ha dado a usted. ¿Qué es lo que Dios desea de usted? ¿Qué es lo que Dios desea hacia donde usted debe de llevar a las personas que usted está liderando? Así que en la lección 2 vamos a hablar específicamente de la visión, pero antes de esto quiero dar algunas definiciones de lo que es el liderazgo. Algunas de ellas las mencionamos la semana pasada y quiero mencionar nuevamente hoy algunas de estas. Los siguientes autores, ¿en qué contribuyen a nuestro entendimiento al liderazgo? Por ejemplo, John Maxwell, uno de los reconocidos, bastante reconocidos líderes en nuestra era, dijo: el liderar es influir. Una definición muy sencilla. Liderar es influir. Según este autor, todos somos líderes en algún área en nuestras vidas, lo cual es totalmente verdad. Usted es líder, ya sea en su casa, ya sea en su trabajo, ya sea en su iglesia. Usted es líder porque usted tiene que liderar aún. Usted es el líder de su propia vida. Así de que todos somos líderes en diferentes áreas de nuestra vida. Cada uno debe de dedicarse a llegar a ser un líder más eficaz. Si somos líderes aún de nuestra propia vida, es importante que aprendamos a ser cada día mejor. Leroy Ames dijo: el líder es el que ve más que los demás. El líder es el que ve más que los demás, que ve más lejos que los demás y que ve antes que los demás. Qué interesante definición de este hombre. Porque sí, el líder ve más que los demás. Hay una gran diferencia entre ser un líder que ve una visión y ser un líder simplemente soñador. Y vamos a hablar más de eso un poco más adelante. Pero quiero que mantenga eso en mente. Pero esta definición me gusta porque sí es cierto, un líder ve más que los demás. Un líder ve más lejos que los demás. Y un líder ve antes que los demás. En otras palabras, un líder tiene visión. Se percata de esa visión y tiene que tener cuidado y poder planificar o planear cosas antes de que algo otras de ellas puedan suceder que puedan estropear la visión. En otras palabras, un líder debe de aprender a tener un plan A, un plan B y, ¿por qué no, un plan C si es posible?
En otras palabras, un líder que tiene visión sabe llegar al objetivo, sabe llegar de una o de otra manera al objetivo, a la visión, a las metas que ha propuesto en su corazón, porque está convencido que eso es lo que Dios quiere en su vida, para su ministerio, para su iglesia. Este autor destaca que la diferencia principal entre los líderes y los seguidores se encuentra en que el líder tiene una visión que los demás no tienen. Un líder es indispensable. Un líder sin visión no es un líder. Usted puede ser que tenga un ministerio pequeño. Puede ser que le hayan dado un ministerio que usted considera insignificante, porque no hay ministerio pequeño. Todo es importante delante de Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, a mí solo me han encargado este ministerio tan pequeño, pero por muy pequeño que usted cree que sea, es importante para Dios. Y usted tiene que tener una meta, una visión. ¿Cómo voy a avanzar más en este ministerio? Eso es visión. ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a llevar este ministerio, por muy pequeño que yo lo considere, cómo voy a llevar a este ministerio al siguiente nivel? ¿Cómo vamos a crecer juntos? Un líder tiene que tener visión. Warren Bennis dijo en una ocasión que el liderazgo es la capacidad de traducir visión en realidad. A eso me refería anteriormente cuando yo dije, hay soñadores y hay visionarios. Hay quienes tienen sueños nada más y son soñadores, pero hay quienes tienen visión. Y por eso en esta definición donde dice liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad, es porque hay muchas personas que me gustaría ver esto y tienen deseos, tienen sueños, pero nunca los llegan a realizar, nunca los llevan a la realidad, nunca los llegan a materializar. Cuando una persona tiene buenos deseos, cuando una persona tiene anhelos, sueños, es simplemente un sueño. No viene a ser una visión hasta que ese sueño, ese deseo, tú no lo conviertes en pasos medibles que te lleven a cumplir ese sueño para que entonces tú digas, no tengo un simple sueño, tengo una visión. Y esta es la visión que Dios me ha dado en mi vida para el ministerio que Dios me ha encargado, para la iglesia que Dios me ha encargado, para lo que Dios me ha llamado. Con esta definición de Warren Bennis, el líder no solo puede ver lo que los demás no ven, sino que también el líder tiene la capacidad de señalar el camino. Es ahí lo que decía anteriormente. Una visión sin pasos medibles solamente es un sueño porque difícilmente usted va a llegar a ese punto, a lo que usted desea ver como visión, a lo que usted desea ver materializado. Si usted no lo ve materializado, usted simplemente soñó. Soñadores, el mundo está lleno de soñadores. De visionarios, son pocos. Y un buen líder tiene que tener una visión. Nuevamente, la visión es un futuro deseado, es un mejor futuro deseado, es algo que usted anhela. Entonces, de donde usted está, para llegar a esa visión, usted tiene que crear pasos medibles. O sea, de otra forma, que usted pueda ir midiendo hacia el objetivo que usted está avanzando. El objetivo debe de ser esa visión que usted tiene. Y usted tiene que definir esa visión con anticipación. Así que con la definición de que el líder no solo puede ver más que los demás, lo que los demás no ven, sino que tiene la capacidad de señalar el camino e involucrar a otras personas. Es importante que usted involucre a otras personas en la visión. Ahora, yo tengo una pregunta para usted. Yo quiero que usted piense por un momento. ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado a usted? ¿Cuál es la visión que Dios ha puesto en su corazón? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es aquel anhelo? ¿De qué forma quiere servir usted a Dios? ¿Cómo se desarrolla una visión? En sus notas, tiene usted una lista
de varios pasos que nos van a ayudar el día de hoy a saber cómo desarrollar una visión. La visión del líder consiste en descubrir lo que Dios quiere que tú hagas y hazlo. Así es. Dijimos la semana pasada que un líder tiene que ser una persona consistente, perseverante. Dijimos la semana pasada que no es que todo se va a venir fácil al líder. Definitivamente no. Pero una de las cualidades importantes en el liderazgo es que el líder persevera de la forma en que dijimos lo hizo Moisés, como vimos en sus características la semana pasada. Un líder persevera, un líder se mantiene, un líder mantiene el dedo sobre el renglón sabiendo que va hacia un objetivo que él mismo ha creído en ese objetivo. Y cuando usted tiene una visión, usted tiene que comunicar esa visión de forma en que las personas sepan que usted cree en esa visión. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente esencial. Así que la visión del líder consiste en descubrir lo que Dios quiere que tú hagas y hazlo. Hazlo, hermano. Voy a hablar el día de hoy de algunos pasos que pueden servirte en descubrir e implementar una visión. Descubrir e implementar la visión que Dios tiene para ti como líder. ¿Cuál es la visión? Si eres maestro de niños, ¿hacia dónde quiere Dios que lleves esa clase de niños? Si eres un líder de alabanza, ¿cuántas personas has preparado en el grupo de alabanzas? ¿Cuántas personas están siendo bendecidas porque tú creaste un plan de trabajo y ese plan de trabajo estás llevándolo a cabo y lo estás avanzando para la expansión del reino de Dios? Si eres un pastor, cuántas personas vinieron a Cristo en este año que pasó? ¿Cuántos bautizos lograste hacer? ¿Cuántas personas han crecido? ¿Qué cosas estás haciendo dentro de la iglesia? ¿Dónde está tu iglesia en este momento? ¿Cuáles son esos pasos medibles que te van a llevar al avance? Que te van a llevar al crecimiento de las personas, ese crecimiento espiritual que tanto se necesita. Estos pasos de los que vamos a hablar, vamos a ver estos pasos que nos pueden servir para descubrir e implementar la visión que Dios tiene para ti como líder. Estos pasos fueron adaptados de algunos de los apuntes del doctor John Maxwell y los quiero compartir con ustedes porque creo que son sumamente importantes. El primer paso que tiene usted ahí en sus notas para poder crear una visión es que usted tiene que aprender a ver a su alrededor. Cuando usted va a crear una visión, este paso número 1 es bien importante. Cuando usted va a crear una visión, usted debe de mirar alrededor primero. ¿A qué me refiero cuando usted voltea a ver alrededor? Para usted poder identificar cuáles son las necesidades que me rodean. Una visión normalmente nace de una necesidad. Vemos una necesidad. Ahora, ojo, necesidades hay por todos lados. Necesidades hay en todo lugar y de todo tipo de necesidades. Pero cuando usted ve una necesidad que a usted le toma su corazón y usted siente que es indispensable que usted lleve a cabo algo, que usted haga algo, que usted no está satisfecho con el estatus de la situación, entonces es posible que sea Dios que está tocando su corazón. Lo primero que usted tiene que hacer es mirar alrededor e identificar las necesidades que a mí me rodean. ¿Cuántas veces Jesús vio lo que otros no vieron? Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 4, si ustedes me acompañan ahí, vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 30 al 38. Juan capítulo 4, versículo 30 al 38. Y vamos a ver qué nos dice aquí Juan en el capítulo 4, versículo 30 al 38. Vean ustedes cuántas veces Jesús vio cosas que otros no vieron. En Juan capítulo 30,
capítulo 4, perdón, Juan capítulo 4, versículo 30 al 38, comienza a decirnos: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Los discípulos le estaban insistiendo al Señor Jesús que comiera, ya que habían salido de hacer tantas cosas que habían estado haciendo durante todo el día, ya por varios tiempos. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos estaban asumiendo otras cosas. Jesús tenía una visión en mente. Jesús tenía un plan diferente que el que los discípulos estaban pensando. Los discípulos estaban pensando en el momento. Los discípulos estaban pensando en comer. Sin embargo, Jesús les estaba diciendo: ustedes no saben lo que viene. Yo no tengo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos solo se preguntaban: ¿quién le habrá traído de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, yo sé cuál es mi responsabilidad aquí. Mi prioridad no es ir a comer. Mi prioridad en este momento es cumplir con la tarea de aquel que me envió, con la visión que Dios tuvo para este pueblo, con el deseo que Dios tiene para este pueblo. Verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? O sea, los discípulos decían: todavía la siega no ha llegado. Pero dice el Señor Jesucristo, les dice: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos. En otras palabras, Jesús tenía una visión diferente. Jesús veía lo que ellos no veían. ¿Sí me doy a entender ahora? Jesús veía mucho más allá. Ellos no veían que habían cosas que ya estaban listas, que habían cosas que era necesario actuar en ese momento. Los discípulos estaban pensando en otras cosas. Los discípulos solo estaban pensando en comer en ese momento. Jesús decía: no, ustedes dicen que hay que esperar. Yo digo, ya los campos están listos. Alzad vuestros ojos y mirad a los campos que ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En pocas palabras, el Señor Jesucristo les estaba diciendo: el asunto está listo. Yo puedo ver lo que ustedes no están viendo en este momento. ¿Qué vieron los discípulos? Nada. Los discípulos no vieron nada. ¿Qué vio Jesús? Que los campos estaban listos. ¿A qué se debe la diferencia? La diferencia se debe en que Jesús era el líder. Y como líder, él sabía cuál era la visión que Dios había puesto en su corazón de ir, capacitarlos a ellos para que después ellos fueran los que fuesen a salvar, a dar el evangelio, a esparcir el evangelio para poder entonces empezar a compartir aquel plan de salvación con el resto de las personas. Jesús veía como un líder lo que los discípulos todavía no podían ver en ese momento. Es interesante esto. ¿Qué principio podemos aprender cuando nosotros vemos a nuestro alrededor? Y es esencial, mis queridos hermanos, no pierda de vista esto. Es sumamente importante que para que usted sepa cómo hacer una visión, usted tiene que primero voltear a ver a su alrededor y decidir cuál es la necesidad. Analizar y realmente ser totalmente sincero. No es lo que usted quiere hacer. ¿Cuál es la necesidad que Dios me está permitiendo ver? ¿Cuál es el lugar donde Dios me está permitiendo ver, donde realmente hay necesidad? No donde yo quiero, no lo que yo quiero, pero lo que Dios quiere.
¿Cuál es el principio que aprendemos aquí? El principio que aprendemos es que el líder aprende a ver más allá de lo que se puede ver con los simples ojos. El líder aprende a ver más allá de lo que puede ver con los ojos, identificando la realidad espiritual que muchas otras personas no ven. ¿Identifica usted la realidad espiritual de la gente en su iglesia? ¿Cuál es la realidad espiritual de la gente en su iglesia? Y si hay una realidad espiritual, quiere decir que hay una necesidad. Y si hay una necesidad y usted no está satisfecho con lo que usted ve, ¿qué es lo que Dios pone en su corazón? ¿A dónde usted quisiera ver esto? ¿A dónde usted quisiera ver a las personas? ¿A dónde quisiera ver su ministerio? ¿Y cómo va a llegar ahí? ¿Cuáles son los pasos que usted tiene que dar? Haga un número de pasos, 5 pasos, 10 pasos, que me van a llevar a mí a cambiar las cosas, a que las cosas sean no lo que son en este momento, no lo que yo quiero, sino que sean lo que Dios quiere. El líder tiene que aprender a ver más allá, identificando la realidad espiritual que los demás no pueden ver. El primer paso para hacer una visión, identifique cuál es la necesidad del lugar donde usted está. Un segundo paso, un segundo paso, es más, antes del segundo paso, vamos a ir al libro de Efesios, porque del libro de Efesios van a salir los siguientes pasos que vamos a estar mencionando en este día. Un segundo paso es mira hacia arriba. Vamos al libro de Efesios ahora, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, y vamos a comenzar desde el versículo, quiero que busquemos del versículo 15 al 17 en este momento. Miremos del versículo 15 al 17. El primer paso, mira a tu alrededor, mira en tu ministerio, mira en tu iglesia, mira en tu comunidad, qué cosas están sucediendo en las cuales no estás satisfecho, qué necesidades hay, porque la visión nace de una necesidad. Número 2, mira hacia arriba. ¿Ya vistes la necesidad en el paso 1? La necesidad del ser humano. Ahora mira hacia arriba, mira hacia Dios. Mira hacia arriba es el paso número 2. Efesios capítulo 5, versículo 17, dice de esta forma. Capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Importante esto. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo ahí es que yo soy responsable de discernir esa voluntad de Dios. Sean sabios, no sean insensatos, sean entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es posible saberla, mis queridos hermanos. Hay muchas personas que siempre andan diciendo, es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Claro que es posible saber cuál es la voluntad de Dios. Ya viste a tu alrededor en el paso 1 la necesidad. Ahora tienes que ver hacia arriba para poder entender cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a esta necesidad que tú ves a tu alrededor. Yo soy responsable de discernir la voluntad de Dios en esa necesidad. No seamos insensatos, sino seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La pregunta es, ¿de verdad crees que Dios quiere revelarte su voluntad? ¿De verdad crees que Dios quiere revelarte su voluntad? Quiero llevarte a un pasaje más y después regresamos al pasaje del libro de Efesios capítulo 5. Quiero llevarte a un pasaje en el libro de Santiago capítulo 1. Vamos a ir a Santiago capítulo 1 y en Santiago 1 quiero que veamos el versículo 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Señor, es que yo no sé cuál es tu voluntad, no sé, no sé. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe,
Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando usted tiene una visión, cuando Dios ha puesto una visión en su vida, usted no puede ser una persona inconstante en los caminos. Usted tiene que ser, dijimos que una de las cosas de las que hablamos la semana pasada es que un líder debe de tener, definitivamente, un líder tiene que tener fe. Dijimos también que un líder, como lo había sido Moisés, tenía que tener perseverancia, persistencia, ser persistente, ser perseverante. Ahora, Dios quiere mostrarnos su voluntad. Dios quiere mostrarnos su voluntad. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, después de que hemos visto la necesidad, es importante que voltemos a ver a Dios, que empecemos a buscar a Dios en oración. Y empecemos a preguntarle al Señor, Señor, si realmente esta es tu voluntad, si estoy viendo esta necesidad, ¿qué es lo que debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer con la necesidad que veo? Señor, pon en mi corazón qué es lo que debo de hacer, cuáles son los pasos que debo de seguir para poder hacer algo al respecto. ¿Cuál es la visión que tú tienes para esta gente? ¿Cuál es la visión que tú tienes para mi iglesia? ¿Cuál es la visión que tú tienes para mi ministerio? ¿Cómo puedo llegar a eso? Y hablábamos de los ejemplos de Moisés. Y quiero decirle una cosa bien importante acerca de Moisés. Moisés fracasó en su primer intento de salvar al pueblo de Dios. ¿Recuerdan eso? En Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15, fue una cosa muy diferente lo que Moisés hizo. Moisés intentó salvar al pueblo a través de irse, se enojó, hizo las cosas a su manera, ¿cierto? O sea, vio una necesidad Moisés y no vio hacia arriba, sino vio a sus propias fuerzas, vio a su propio intelecto, a su propia inteligencia. Y en esto, por no haber visto hacia arriba y buscar la voluntad de Dios en cuanto a las necesidades que veía, Moisés fracasó en su primer intento. Quizás en algún momento tú hayas intentado hacer algo en el nombre de Dios o para Dios y lo has hecho con una buena intención, porque has visto una necesidad, pero no has buscado suficientemente la voluntad de Dios. No has buscado a Dios en oración. Posiblemente nunca has buscado a Dios en ayuno de acuerdo a esa necesidad que viste. Y lo único que sucedió, ¿qué fue? Lo único que sucedió es que quizás en algún momento fracasaste, porque tu intento lo hiciste en tus propias fuerzas. Cuando tú vas a crear una visión, es importante que veas a tu alrededor la necesidad, pero es importante que busques a Dios en oración, consistente, persistente, en buscar a Dios, para que Dios pueda hablar a tu vida, hablar a tu corazón y que puedas saber qué es realmente la voluntad de Dios en esa situación. Moisés fracasó en su primer intento. ¿Qué cambió para que el segundo intento fuera exitoso? ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió es que fue Dios quien puso en Moisés el llamado. Fue Dios el que puso en Moisés el deseo. Fue Dios el que hizo ese llamado. Fue Dios el que apareció hablando a Moisés para decirle qué era lo que Moisés tenía que hacer. Moisés, en su intento por sí mismo, fracasó cuando estaba con Dios. Cuando estaba conectado con Dios, Moisés tuvo éxito. La necesidad del pueblo era la misma. ¿Te das cuenta? La necesidad del pueblo era la misma. La diferencia es que la primera vez Moisés lo hizo con sus propias fuerzas, la segunda vez lo hizo con la fuerza del Señor. En vano edifican los edificadores si el Señor no es parte de eso. Es importante que el Señor sea parte de tu visión.
Es importante que el Señor sea una parte esencial, el centro, la base principal de tu ministerio, de aquello que estás haciendo. Es importante. Por esa razón es que la necesidad del pueblo era la misma. Sin embargo, ahora Moisés recibió la comisión de parte de Dios. No te emociones solamente. Hay cosas que solamente se hacen por emoción. Es importante que la visión esté conectada con Dios. ¿Qué principio podemos aprender en este caso? ¿Qué principio podemos aprender aquí? Podemos aprender el principio que el líder no descansa hasta saber, perdón, lo que la voluntad de Dios, lo que es la voluntad de Dios para satisfacer las necesidades que lo rodean. El líder no descansa hasta saber lo que es la voluntad de Dios para satisfacer las necesidades que lo rodean. Entonces, el líder primero ve hacia dónde. El líder primero ve a su alrededor. Analice las necesidades que usted ve. Después de esto, busque a Dios con todo su corazón. Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad, pero su voluntad no la nuestra. Así de que el líder no descansa hasta saber la voluntad de Dios para satisfacer las necesidades que vio a su alrededor. Paso número 3. Paso número 3. Así que el paso 1, te conectas con la necesidad. Paso número 2, te conectas con Dios, indispensable. Paso número 3, miras ahora hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Miras hacia adelante hasta dónde quieres llegar. Este paso en que el líder comienza, este es el paso en que el líder comienza a definir las cosas como pueden ser. Ok, esta es la necesidad. Entiendo la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, tengo que definir dónde están las cosas ahorita y qué pueden llegar a ser. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo llegar a ser? Por ejemplo, voy a hablarles de algunos personajes en la historia de la humanidad, como por ejemplo el fundador Walt Disney. Walt Disney falleció antes de completar el enorme proyecto de construcción, el mundo de Disney. Walt Disney falleció antes de esto, así que durante la inauguración, un orador presentó a su viuda diciendo: Señora Disney, ojalá que su esposo hubiese visto todo esto realizado. Y la señora respondió a esto: ya lo vio, señor, ya lo vio, fue la respuesta de ella. En otras palabras, él lo había visto cuando muchas personas todavía nunca lo habían visto. Es más, no sé si usted sabía que Walt Disney, antes de crear Disneylandia, fue despedido de uno de los lugares donde él trabajaba por falta de creatividad. Ahora, él era un líder que perseveró porque tenía visión. Muchos no creyeron en él al punto que fue despedido, pero él sí siguió, continuó creyendo en la visión que él tenía y vea hoy en día. Es uno de los lugares que es más visitado y anhelado desde los niños hasta los mayores. ¿Cuál es la diferencia entre un mero visionario y un soñador y un líder? ¿Cuál es la diferencia entre un visionario y un líder? Quizás el secreto se encuentra en Efesios 5:16. Y recuerdan que les dije, vamos a ir a nuestras Biblias, a Efesios. Vamos a ir al 5:16 en este caso. Efesios 5:16, podemos ver una cosa bien importante ahí. Efesios capítulo 5, versículo 16. ¿Cuál es la diferencia entre un visionario y un líder? Efesios 5:16 dice, el apóstol Pablo les decía, no solamente no anden como necios, sino anden como sabios, les decía en el versículo 15. Y en el versículo 16 les dice, anden aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Quizás el secreto se encuentra aquí en Efesios 5:16. Quizás el secreto se encuentra ahí. Porque en el griego existen dos palabras para decir tiempo. En el griego existen dos palabras. Está la palabra cronos, que se refiere al tiempo como secuencia, es decir, marcar el tiempo como lo hace un reloj. Pero también, en cambio, la palabra kairos destaca un aspecto de momento oportuno. Y esa es la palabra que Pablo usa ahí. Cuando Pablo dice ahí en el versículo 16, aprovecha bien el kairos, es que Pablo está diciendo, como líder, como persona, como cristiano, tienes que aprovechar esos momentos oportunos. ¿Ha escuchado usted cuando se dice, hay oportunidades que no se pueden perder? Hay momentos que son momentos de oportunidad. Hay momentos que son momentos donde usted no puede perder esa oportunidad. Es una oportunidad que a veces se le va a dar. Hay oportunidades que se dan una vez en la vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Aprovechen cada momento oportuno. O sea, la oportunidad que tengan, aprovechenla. Aprovechenla en ese momento. Esto destaca el aspecto del momento oportuno. Al elegir la palabra kairos en Efesios 5:16, Pablo nos desafía a aprovechar las oportunidades que se presentan. ¿Cuántas oportunidades se presentaron en tu vida en esta semana? ¿Tuviste alguna oportunidad de hacer la diferencia para Dios? ¿Tuviste la oportunidad de hacer la diferencia en tu iglesia? ¿Tuviste momentos oportunos en el ministerio para hacer algo diferente? Un líder que tiene visión ve a su alrededor la necesidad, busca a Dios para buscar la voluntad de Dios de acuerdo a cuál es la voluntad de Dios para esta necesidad y ve hacia adelante, y cuando ve hacia adelante define hasta dónde quiero llegar, cuál es mi meta, cuál es el objetivo, cuál es el blanco al que estoy apuntando, y lo hace. ¿Cómo puedo aprovechar cada momento? ¿Cómo puedo aprovechar cada oportunidad para poder llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue? ¿Qué principio podemos aprender de esto, mis queridos hermanos? Podemos aprender el principio de que el líder ve cómo pueden ser las cosas y descubre los momentos oportunos que se le presentan. El líder puede ver cómo pueden ser las cosas y descubre los momentos oportunos, esas oportunidades que se le presentan permitiendo que él dé paso para lograr que las cosas sean como Dios lo ha puesto en su corazón. Paso número 4. Entonces ya vimos, paso número 1 dijimos que el líder ve, sí, a su alrededor. Paso número 2, el líder ve, ¿a quién? Hacia Dios. A Dios, buscando la voluntad de Dios para esta necesidad que yo veo. Una vez conocemos la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos que decidir y definir hasta dónde estoy dispuesto a llegar en esto. Número 4, tengo que ahora ver, ya vi hacia afuera, hacia adelante, ahora tengo que ver hacia adentro de mí mismo. A lo que quiero decir con esto, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer para ver esto? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer? ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar para poder llegar a la meta, a la visión que yo sé que Dios tiene por causa de esta necesidad? ¿Sí te diste cuenta cómo me fui en reversa? ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para llegar a la visión, a la meta, aprovechando cada oportunidad que Dios me da para lograr ayudar a esta necesidad? Aquí es donde se pone color de hormiga, dirían algunos, porque es muy fácil poder decir uno, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, pero nuevamente hay muchos soñadores que quieren muchas cosas, pero no hacen nada. Es por eso que muchas veces
fracasamos tanto en muchas cosas. Es por eso que a veces no tenemos ministerios como los que Dios quiere que tengamos. Y no estoy hablando de iglesias grandes, estoy hablando ministerios que estén realmente transformando la vida de las personas. Iglesias que están predicando la sana doctrina porque se están plantando iglesias con sana doctrina y se están discipulando a las personas, ya que Dios busca discípulos no creyentes. Dios busca seguidores verdaderos, aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y la pregunta es, ¿cómo estoy yo siendo parte de esto? Mira hacia adentro. En Efesios 5:15, cuando lo leímos anteriormente, dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15 nos presenta con dos opciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos opciones? Las dos opciones dice, mirad cómo andéis, puedes andar como necio o puedes andar como sabio. Tienes dos opciones. Yo soy responsable como líder, yo soy responsable la manera en que yo vivo, como sabio o como necio. Entre las personas exitosas y no exitosas, no existen muchas diferencias de capacidad. ¿Sabía usted eso? Sí. Hay muchas personas que cuando van a la escuela incluso dicen, es que yo no soy inteligente. No, Dios te dio un cerebro, Dios te dio un cerebro para analizar, para pensar, Dios te dio una mente, Dios te dio un cerebro, Dios te dio el mismo órgano que le dio a aquel. Sí, es posible que tal vez tú entiendas las cosas de una forma, otro las entienda de otro. Sí, quizás una persona aprende de una forma, otra persona aprende mejor de otra forma, pero entre las personas exitosas y no exitosas, no existen muchas diferencias de capacidad, son muy mínimas. Pero sí varía mucho el deseo de realizar su potencial. Varía mucho esto. O sea, la actitud que nosotros tengamos, la actitud que yo tenga hacia aquello. Porque yo puedo tener una actitud totalmente negativa. Yo puedo tener una actitud que yo digo, no, eso no se va a poder, eso. O yo puedo tener una actitud que diga, ¿sabe qué? Voy a ser sabio. Si esto es lo que Dios quiere, esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Esto es lo que estoy dispuesto a hacer y a llegar hasta el lugar donde Dios quiere que yo llegue. Voy a hacer todo lo posible por hacer mi parte. Y al hacer mi parte, que sea Dios el que me vaya guiando en cada una de estas cosas. Que sea Dios el que me vaya guiando. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo, según Primera de Corintios capítulo 9, vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 9. Y en el capítulo 9 vamos a buscar el versículo 19. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 19 al 27. Quiero que usted vea ahí cuál fue la meta de Pablo cuando le escribe a los Corintios. ¿Cuál fue la meta de Pablo? ¿Qué estaba dispuesto Pablo a hacer para alcanzar esa meta? A medida que leamos estos versículos, yo quiero que usted me diga, ¿cuál era la meta de Pablo? ¿Y qué estaba Pablo dispuesto a hacer para alcanzar la meta? Y la razón por qué quiero que busque estas dos preguntas es porque muchas veces queremos ver las cosas, queremos llegar, pero no queremos atravesar el camino que tenemos que atravesar para llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Por ejemplo, Pablo decía, por lo cual, siendo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La visión de Pablo era ganar bastantes personas. Ahora, Pablo no era esclavo de ellos, pero con tal de ganar a más, yo estoy dispuesto a ser siervo. Estoy dispuesto a servirles con tal de ganarlos. Yo te pregunto una cosa a ti. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por las personas? Para ganarte a las personas. Para que las personas te sigan. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Recuérdate que un líder es el siervo. No es el que está aquí arriba, no es el que es servido. Un líder, un buen líder, de acuerdo a Dios, un líder es llamado a servir, no a ser servido. Pablo les decía, estoy dispuesto a ser siervo de todos
¿Para qué? Para cumplir esa visión que tengo, que es ganar el mayor número. Me he hecho judío, me he hecho a los judíos judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea que Pablo decía, para que estos me puedan escuchar, me he sacrificado. Yo no soy esclavo de la ley, yo no estoy sujeto a la ley, pero estoy dispuesto a hacer esas cosas con tal de ganar a algunos de ellos. Pero ve usted lo que dice también. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, obviamente. La ley de Dios, en esa sí estoy yo, pero cuando estoy con ellos, actúo como si yo no estuviera para poder tener una apertura con ellos, para que ellos se puedan abrir conmigo. Esto va en contra de todos aquellos legalistas que les gusta siempre decir, no, las cosas se tienen que hacer así, así, así. Y si no se hacen así, no, Pablo decía, no, yo soy flexible, pero yo sé por qué lo hago. Yo sé por qué lo hago con una intención bien importante, decía Pablo, con la intención de poder llegar a cumplir esa visión que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón. Visión que para esto me llamó Dios. Y continúa diciendo ahí el versículo 21, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y vea usted, hay un tercer grupo. Dice él, o sea, me hice judío a los judíos por causa de la ley. Me hice como que no tuviera ley a los que no tienen ley. Pero también dice en el versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. O sea que en algunas ocasiones Pablo pretendía ser un débil, con tal de ganarse a aquellos que eran débiles. O sea que Pablo no era una persona que veía la debilidad de aquellos y era prepotente para que me respeten como el apóstol. Eso no es un líder. Eso no es un líder. Y no quiero hablar de eso en este momento, expanderme en eso, porque existen hoy en día muchos que creen ser líderes con buenas intenciones y son simple y sencillamente personas falsas. Pablo decía, me he hecho débil a los débiles. A todos me he hecho de todo. O sea, si he tenido que ser esto, lo he hecho. Si he tenido que barrer, he barrido. Si he tenido que limpiar el orinario, lo he limpiado. Si he tenido que limpiar servicios, he limpiado servicios. Si he tenido que barrer, he barrido. Y lo que Pablo decía es, me he hecho a todo de todo. Me he hecho a todos de todo. Para que todos, de todos modos, salve a algunos. Nuevamente estoy preguntándote. En el cuarto paso, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer como líder? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Es más, Pablo continúa diciendo, esto hago por causa del Evangelio. O sea, el sacrificio no es para que usted sea exaltado o admirado. El sacrificio, decía Pablo, lo hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de Él, hablando de Cristo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y Pablo les dice, corran de tal manera en que ustedes obtengan el premio. ¿Sabes cuál es el premio? Cuando hablamos de visión, si lo aplicamos a esto, el premio es de que tú llegues a esa meta que Cristo ha puesto en tu corazón por las necesidades que viste. Dios, cuando buscaste a Dios, puso una visión en tu corazón hasta dónde quiere Dios que llegues. Pusiste pasos para ir creciendo, para ir midiendo hasta dónde quiere Dios que llegues. ¿Para qué? Para saber hasta dónde vas a llegar, pero tienes que estar dispuesto. ¿Qué estás dispuesto a dar de ti? Un líder que no está dispuesto a sufrir, a entregar, a dar de sí, no va a llegar a la meta y al premio de cumplir la visión que Dios tiene para sus vidas. Corred de tal manera en que obtengáis el premio, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, si aquellos que lo hacen, cuando aquellos van y corren en un estadio, lo hacen simplemente para recibir una corona que aquí se va a quedar en la tierra cuando ellos se mueran. ¿Cuánto más yo, dice Pablo, no me voy a sacrificar por recibir el premio de una corona incorruptible que nunca voy a perder? Pero nosotros vamos a recibir un incorruptible, dice él. Verso 26, así que yo de esta manera corro, no corro a la ventura, o sea, no corro a lo loco. Una persona que no tiene visión corre sin rumbo. Por eso es que hay muchas personas que en sus ministerios van a un lado, van a otro, y van a otro, y van a otro, hacen una cosa, hacen otra. Hermanos, usted tiene que hacer cosas en su ministerio que le estén dando los resultados que lo están llevando hacia esa visión. Muchas personas corren para todos lados y no logran nada. ¿Por qué? Porque ¿cuánto porcentaje ponen en cada cosa que hacen? Quizás ponen 10% aquí, 20% aquí, 30% acá, otro 10 acá, otro 20 acá, otro 30 acá. En vez de poner el 100% en una meta, en una visión, en un enfoque total que Dios te ha puesto en tu corazón. Por eso dice Pablo aquí, muchos corren a la aventura. Y Pablo dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino como quien golpeo mi cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, tienes que saber hacia dónde vas. Tienes que saber cuál es la meta. Tienes que saber cuál es el propósito de Dios en lo que Dios ha puesto en tu corazón. No seas un líder que está haciendo 20 cosas. Es más, te quiero decir algo. Un buen líder no es aquel que hace el trabajo de 20. Un buen líder es aquel que hace que 20, que influencia, que motiva a 20 a hacer el trabajo de ¿cuántos? De 20. ¿Cuál es el principio en este? En este paso número 4, el principio es que el líder se sacrifica con el fin de transformar su visión en realidad. Un líder tiene que sacrificarse para transformar su visión en realidad. Número 5. Número 5. Mira atrás. ¿Viste? Ya vimos alrededor, ya vimos hacia arriba, ya vimos hacia adelante, ya vimos hacia adentro. Ahora vamos a ver hacia atrás. ¿Por qué digo hacia atrás? Veamos hacia atrás a ver quiénes están dispuestos a acompañarnos. Un líder sin un equipo, no sé qué tipo de líder sería, porque ¿a quién está liderando entonces? Un líder tiene que tener un equipo que lo respalde, alguien que lo respalde. Mira hacia atrás a ver quiénes están dispuestos a acompañarte. Es más, muchas personas, a veces tristemente, y yo fui uno de ellos, salimos al campo misionero a plantar iglesias, etcétera, solos. Pero ¿sabe usted que ni el apóstol Pablo salió solo? El apóstol Pablo en su primer viaje misionero fue enviado con compañeros. Y en cualquier lugar donde Pablo andaba, andaba con un equipo misionero. Ni el superapóstol pretendió hacerlo solo. El Señor Jesucristo escogió a 12 para que lo acompañaran a hacer la obra. Cuando Dios ha puesto, cuando la visión es de Dios, usted tiene que voltear a ver atrás. ¿En quiénes más Dios ha puesto la necesidad del deseo de llegar a tener una visión para esta necesidad que hemos visto? ¿En quiénes más Dios ha implantado? ¿En quiénes Dios ha puesto en sus corazones el deseo de unirse a esta visión?
A diferencia de la persona que tiene una meta y solo se esfuerza en lograrla, el líder cree que ha sido llamado a involucrar a otros a cumplir la visión. El líder cree que ha sido llamado a involucrar a otros a cumplir la visión. Así que las personas siempre constituyen el recurso más importante para el líder. Es tu materia prima. Tienes que saber tratar a las personas. Las personas son el recurso que constituye, el recurso más importante para el líder. No te olvides de eso. Podrás ser muy inteligente, podrás haber identificado la necesidad, podrás haber hablado con Dios, tendrás una meta hacia donde quiere llegar, estarás dispuesto al sacrificio, pero si no eres alguien que sabes amar y tratar a las personas, nadie te va a seguir. Una de las pruebas más importantes del liderazgo es voltea a ver atrás para ver quiénes te están siguiendo. Voltea a ver atrás para ver quiénes te siguen. Es por eso, porque las personas son el recurso más importante para el líder. Por eso, el tiempo invertido en reclutar, oigan bien, reclutar lo que están haciendo ustedes aquí, capacitarse y capacitar a las personas, cuidar a los miembros del equipo, ocupará una parte importante en la vida del líder. 3 cosas: en reclutar, ver quiénes, en capacitarlos y en cuidarlos. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu equipo. Necesitas reclutar, capacitar, cuidar. Y vuelve a repetirlo. Consigues otra persona, ves a otra persona que te puede acompañar, reclútalo, capacítalo, cuídalo. Reclútalo, capacítalo, cuídalo. Ese va a ser tu mejor recurso. Cuidar a los miembros del equipo, que ocupará una parte importante en la vida del líder ese tiempo. Dedicaremos más tiempo a este punto cuando hablemos acerca de formando equipos, porque vamos a hablar de formar equipos. Pero ¿cuál es el principio que podemos ver aquí en el punto 5? El principio en el punto 5 es: el líder busca a las personas que están dispuestas a acompañarle en la realización de su visión. El líder busca a las personas que están dispuestas a acompañarles en la realización de su visión. Entiende que constituyen su recurso más importante e invierte mucho en ellos. Recluta, capacita, cuida a tu equipo. Número 6, sexto y último paso: mira al lado, mira a tu lado. ¿Viste? ¿Vistes a tu alrededor? ¿Vistes a Dios? ¿Vistes hacia dónde Dios quiere que vayas? ¿Vistes hacia adentro para saber qué es lo que estás dispuesto a sacrificar? ¿Viste hacia atrás para ver quiénes están dispuestos a seguirte, en emprender, en llevar a cabo esta visión? Ahora voltea a ver a tus lados. Ya tienes el equipo, ya tienes la bendición de Dios. Ahora, ¿dónde están los recursos? ¿Cuáles son los recursos que tienes? ¿Dónde está el equilibrio entre la prudencia y la fe? Yo sé que algunos de ustedes están muy familiarizados con esto, porque muchas personas solamente les dicen: no, hermano, usted vaya y haga esto, y hágalo por fe, pero por fe a ciegas. No, mis hermanos. Hay una cosa bien importante en la palabra de Dios. Hay una cosa bien importante. Hay un equilibrio que nosotros tenemos que tener. Un equilibrio, entre la fe y la prudencia. Quiero que vaya Lucas conmigo. Lucas, capítulo 14. Y en el capítulo 14 vamos a buscar el versículo 25 al 33. Quiero que busquemos versículo 25 al 33 en Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 25 al 33. ¿Tendrá esto que ver con este asunto de la prudencia y la fe? Un líder debe de tener fe, obviamente. Un líder sin fe, ¿hacia dónde va? ¿En quién está confiando?
pero también Dios nos da, andemos como sabios y no como necios. El necio va a ciegas, el sabio va con prudencia. Prudencia y fe es importante en el equilibrio. Veamos esta historia de lo que sucede aquí en Lucas capítulo 14. Veamos este pasaje. Lucas 14:25 comienza diciendo que grandes multitudes iban con él, con el Señor Jesús. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, ojo con esto, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? O sea, imagínese usted que usted se comienza a decir, no, mi visión es edificar una casa. Esa es la visión. Veo la necesidad, no tengo casa, mi familia no tiene casa, quiero una casa. Bueno, no puedo tener la casa sin el terreno, así que parte de los pasos, tiene que usted dar los pasos. Primero tiene que buscarse un trabajo, después tiene que hacer un buen presupuesto, saber cuánto va a ganar, cuánto va a poder ahorrar, cuánto le va a costar el terreno. Y después para edificar la casa, usted se tiene que sentar y cuando usted se siente, usted tiene que decir, ok, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar eso? Porque si usted no se sienta a pensar, a usar su cabeza, usted puede decir, no, por fe Dios me va a dar la casa. Y la casa nunca llega, porque usted no pensó cómo iba a llegar a obtener lo que Dios sí deseaba quizás darle en algún momento. Eso lo uso como un ejemplo para decir que hay muchas personas que todo solamente saben decir por fe, por fe, por fe. Sí, la fe es esencial. Sin ella no podemos agradar a Dios, pero tiene que haber un balance entre la fe y la prudencia. No sea que, ¿quién no se sienta? Dice, antes de edificar una torre, ¿quién no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean van a comenzar a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántas personas comienzan algo y nunca terminan? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Le voy a decir yo bien sencillamente por qué. Simple y sencillamente porque no consideraron el costo, no consideraron el sacrificio. Sí, hay que tener fe, tengo fe, pero la fe sin obras es muerta. En otras palabras, yo tengo que tener fe, pero tengo que ser prudente. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son estas cosas que yo necesito? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? La gente entonces dice, se burlará de este hombre diciendo, este comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Tendrá esto algo que ver con la prudencia y la fe? Claro que sí, tiene mucho que ver. Es un pasaje sobre el costo de ser discípulo de Cristo. Sin embargo, ilustra la importancia de calcular los costos antes de emprender un proyecto grande. Hablaba con algunas personas el otro día diciéndoles, no podemos enviar a alguien al campo misionero sin primero tener un plan. Y el plan que debemos de tener debe de involucrar cuánto es el costo de vida para esta persona.
¿Qué tiene que hacer esta persona para lograr costearse las cosas que va a necesitar estando en el campo misionero? Porque no podemos mandar al campo misionero. Tenemos la visión de alcanzar tal ciudad, pero si no sabemos cuánto tenemos en material, vamos a tener fe que vamos a ir y a hacerlo. Pero aquí están las herramientas que Dios te ha dado. Y muchas veces lo que sucede con esto es que podemos enviar a personas a sufrir innecesariamente. ¿Por qué? Porque con la excusa, ponemos la fe como una excusa para no ser prudentes y tener un balance. Mira tus lados cuando tengas una visión. ¿Cuál es el recurso que necesitas? ¿Cuál es el recurso que necesitas? ¿Dónde vas a encontrar ese recurso? Este es un pasaje que acabamos de leer sobre el costo del discipulado. Sin embargo, ilustra la importancia de calcular los costos antes de emprender un proyecto grande. Imagínate, comienzas un proyecto y no lo terminas. ¿Qué va a decir la gente? Así como a este hombre, van a decir, mira, este comenzó algo y no lo termina. ¿Ha conocido usted personas que comienzan algo y nunca lo terminan? Qué triste, ¿no? Qué triste, porque no saben considerar el costo de ser un discípulo y de llevar a cabo la visión, el llamado que Dios ha hecho. A la vez, sabemos que al iniciar los grandes proyectos, uno casi nunca cuenta con todos los recursos necesarios. Encontrar el equilibrio entre la prudencia y la fe es uno de los grandes desafíos del líder. La prudencia y la fe. ¿Qué principio entendemos aquí en este punto número 6? En este paso número 6. El líder lucha constantemente para mantener el equilibrio entre la fe y la prudencia. Sin embargo, cuando uno cumple con los 5 principios anteriores, está en mejores condiciones para comenzar desde el lugar de sus recursos actuales y dar pasos de fe que le lleven a descubrir nuevos recursos. ¿Cómo se crea una visión? Paso número 1, ve a su alrededor y vea la necesidad que existe a su alrededor. Paso número 2, busque la voluntad de Dios. Voltee hacia arriba, busque la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en cuanto a esta necesidad? Paso número 3, vea hacia adelante. ¿Hasta dónde está usted dispuesto? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere Dios que yo llegue? Paso número 4, ve hacia adentro. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar de mí mismo con tal de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Paso número 5, voltea a ver hacia atrás y vea quiénes van conmigo. Siempre un líder sin seguidores, ¿a quién está liderando? No tiene un equipo. Recluta, disipula, capacítalos y cuídalos. Reclútalos, enséñalos, cuídalos. Número 6, mira los recursos que tienes. ¿Qué tanto puedes hacer con lo que tienes? Ten prudencia. Un buen líder toma riesgos. La fe toma riesgos. Pero un buen líder toma riesgos calculados. Eso es sumamente importante. Con esto terminamos la clase el día de hoy. Voy a pedir que alguno de ustedes ore para finalizar esta clase el día de hoy. Y si usted no está en el salón de clases, le pido que usted haga una oración en este momento y que en esa oración usted le pida a Dios que Él pueda poner en su corazón el que usted pueda llevar a cabo estos pasos prácticos de cómo llevar a cabo una visión en su vida para el llamado que Dios ha hecho en su vida. Mismo ahí tienen ustedes algunas de las cosas que he puesto como una tarea para ustedes. Una tarea, quiero que ustedes vean el ejemplo de Nehemías, lo cual el ejemplo de Nehemías es uno de los ejemplos mejores y más grandes que yo he visto dentro y fuera de la Biblia. Es uno de los mejores ejemplos. Me encanta Nehemías como líder.
Y ustedes van a hacer esta tarea en casa y me la van a mandar por correo electrónico al correo que ustedes ya tienen. Vamos a ver, Nehemías, ustedes van a contestar 6 preguntas acerca de Nehemías. Van a analizar Nehemías con 6 cosas. Y después van a hacer una aplicación práctica que está en la parte de atrás. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganme la pregunta a través del correo electrónico. Pueden hacerme la pregunta también a través del WhatsApp. Cada uno de ustedes tiene esta información. Si no, la información aparecerá en la parte de abajo de la pantalla. Dios bendiga a cada uno de ustedes y hemos concluido con esto la segunda lección sobre liderazgo básico en la iglesia local. La semana pasada vimos quién es un líder, cuáles son el llamado, las características que debe tener un líder. Número 2, un líder debe de tener visión. Ponga en práctica estas cosas. La próxima semana será de muchísima bendición el tiempo que nosotros vamos a poder pasar en la próxima clase que tendremos, ya que la próxima clase estaremos hablando acerca de, ah, vamos a ver, les voy a dar el tema de una vez. La clase número 3 vamos a hablar acerca de la planificación. La planeación, el planeamiento, cómo planifico, cómo planeo todo lo que yo necesito hacer. Vamos a estar hablando de lo importante de tener calendarios, de llevar a cabo un calendario, de tener un horario para poder ser personas que alcanzamos metas, alcanzamos esa visión. ¿Cómo poner una visión en el calendario con efectividad? Dios le bendiga. Espero que alguno de ustedes ore por este momento y en este tiempo de receso antes de la clase de Teología 3 puedan ustedes tomarse un cafecito. Dios los bendiga. Los quiero mucho.